Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Mercado por Experto, la City por Dentro, donde vamos a recibir a Carlos Rizzo, quien está del otro lado, y vamos a tener una visita importante que ya, Carlitos, buen día. Quiero que la presentes para poder darle continuidad enseguida y poder tratar el tema del día. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy buenos días. Y como bien dijiste, vamos a hablar de, aunque te parezca mentira, vamos a hablar de turismo, algo tan preciado hoy por hoy que tanto deseamos. Vamos a hablar del presente del turismo y también del futuro, porque como dijo un sabio, esto también pasará. Así que tenemos toda la esperanza de que en un tiempo no muy lejano podamos otra vez encaminarnos a viajes. Y para esto nada mejor que una experta. Por eso, nada mejor que presentar a Maika Barrenechea, presidenta de Destino Argentina, a quien le damos los buenos días y las gracias por aceptar la invitación. Maika, ¿cómo estás? Muy bien y muy buenos días a todos, Carlos, Gustavo y a los oyentes. Gracias por asistirnos, Maita. Bueno, Maika, lo primero que te queríamos preguntar era, ¿qué es Destino Argentina y qué es lo que promueve el término Destino Argentina? Destino Argentina es una institución privada, sin fines de lucro, que posiciona y promociona a Argentina como destino de viajes en el exterior. Se enfoca en un turismo experiencial, personalizado y de excelencia, diría. Y ese turismo tiene que ser sustentable, responsable, consciente y ético. Está formada por unos 130 miembros, que son hoteles, agencias receptivas, restaurantes, bodegas, etc. Todos aquellos que forman la cadena de valor de los viajes que nosotros llamamos viajes a medida o personalizados. Perfecto. Eso es Destino Argentina. Maita, vos a esta corporación, digamos, a esta asociación que ustedes tienen una alternativa de qué dio origen a esa búsqueda o a esta, digamos, turismo a medida, a gente especial o a gente de otro nivel de social, llamémoslo así, o a nivel selectivo, no social, perdón. Pero bueno, ¿cómo llegaron a hacer esta creación? Bueno, diría que pasó naturalmente, ¿no? Porque hay las personas que les gusta viajar, por supuesto, tienen distintos intereses, tienen distintas expectativas, y el que puede acceder a ese tipo de viaje que es mucho más personalizado, que está hecho especialmente según los deseos, expectativas y perfil de cada viajero, y puede acceder a ello, lo que pretende es eso, ¿no? Porque nos va a decir cuántos días puede viajar, qué cosas le gustan en su vida normal, qué cosas le han gustado o no en sus viajes anteriores, en qué época del año, con quién va a viajar, en este viaje específico, si ahí tiene algún interés especial, cuál es su necesidad o enfoque de por qué quiere viajar a Argentina o qué zonas de Argentina. Bueno, con todo un montón de variables presentes, tenemos que hacer un trabajito que es hay bastante de psicología, bastante de investigación, para lograr darle en el clavo qué es lo que le puede agradar, sorprender y deleitar a cada uno de esos viajeros. Entonces, por eso digo que hay bastante de psicología, pero bueno, está dedicado a esos pasajeros o esos viajeros que pueden acceder porque es un viaje que no necesariamente es más caro, pero en realidad, por lo general sí, porque uno no está comprando algo que ya viene estandarizado o un paquete, lo que llaman paquetes turísticos. Es lo opuesto al paquete turístico. Se van formando los ingredientes a medida que se va armando el viaje. Hay mucho de creación intelectual, hay mucha creatividad y hay mucha logística involucrada. Por eso son viajes más, en todo sentido, más personalizados. Maita, tú fuiste pionera en esto, digamos, en este tipo de viajes de alta gama. Y la pregunta pasa por, te hago dos preguntas en una. La primera es, si esto te surgió como algo que vos necesitabas en su momento y dijiste, oh, qué bueno, a mí me gusta que me lo hagan y de alguna manera me gusta presentarlo, hacerlo acá en el país, puede ser una alternativa.
Y la segunda pregunta es, ¿cuánto mueve el tema del turismo de alta gama a nivel de gente? No digo en cantidad, sino en calidad o en cómo se distribuye la gente que mueve este turismo selectivo. Perfecto. Bueno, a mí me pasó un poco porque casi naturalmente, no es que yo lo busqué, no es que yo decidí que me iba a dedicar a esto, pasó más que nada porque había un nicho, por un lado, cuando yo empecé hace casi, sí, 38 años, no había, en la Argentina no había turismo receptivo de este tipo, ¿no? De los viajes hechos a medida. Y yo tuve la fortuna o el privilegio de haber viajado y vivido en otros países desde muy chica. Crecí en una familia para la cual los viajes eran una prioridad, eran la base de la educación. Era más importante viajar que ir al colegio. Hoy en día, por supuesto que iba al colegio también, ¿no? Pero tuve padres y abuelos para los cuales todo era viajar. Un fin de semana en Buenos Aires había que salir a explorar la arquitectura, la historia de la ciudad, del barrio, de lo que fuera. O sea, que lo tengo en mi ADN. Entonces, desde muy chiquita, gracias a Dios, crecí en ese ambiente con una madre terriblemente, en el sentido bueno, ¿no? Con una afinidad con la cultura y con la naturaleza y demás que me lo inculcó. Y eso creo que yo a la vez, cuando fui creciendo, lo quise inculcar a mis hijas. Por eso digo que salió un poco naturalmente, no es que yo me propuse, me voy a dedicar a los viajes. Y solo por el hecho de haber vivido afuera y de haber viajado tanto, tuve contactos con personas que querían viajar, querían de alguna manera por lo que habían escuchado, o porque lo que les habíamos contado, por distintas razones, o porque tenían un interés muy específico, tenían interés en viajar a la Argentina. Cuando yo empecé en esa época, un interés que no muchos argentinos eran conscientes de que lo teníamos, era la pesca con mosca en la Patagonia. O sea, la Patagonia son los lugares mejores en el mundo para esta actividad, que recién en los últimos 20 años creció más en Argentina, pero antes eran muy pocos los que lo hacían y no había extranjeros que venían. O sea que fue como yo era muy joven, tenía 22 años y fue lindo desarrollar, abrir ese mercado para que pudieran venir estos pescadores y era de boca en boca, porque me lo pedía alguien que me conocía a mí y no había hoteles en esa época, ni siquiera para venir a Buenos Aires. Había hoteles, pero no había hoteles para lo que busca este tipo de viajero. Pensemos que los famosos hoteles que tanto admiramos, como el Hotel Alvear o el Yau Yau en Bariloche, por dar algún ejemplo, estaban cerrados en esa época, ni siquiera estaban abiertos al público. Entonces lo que hicimos fue convencer a personas que tenían propiedades privadas por el interior en un lugar muy especial en cuanto a su ubicación, porque puede ser una estancia o una casa que está cerca de un glaciar o de una catarata o de lo que fuera, un paisaje único o cerca para una actividad como era esta, la pesca con mosca. Entonces lo que fuimos haciendo es abriendo propiedades privadas hacia el turismo para que pudieran tener ya desde entonces una experiencia en primera persona y muy cercana con lo que buscaban hacer. O sea, si ibas a pescar con mosca no había que estar a 1 hora y media, había que estar a donde estaba el río. Y bueno, fue muy lindo desarrollar toda esa actividad porque en ese momento no había ni guías de pesca, ni lo que hoy en día los lugares donde uno va a pescar con mosca se llaman lodges, unas cosas que están inspiradas en lo que se armó en Estados Unidos, en Europa y en otros lugares. Pero en esa época fue un aprendizaje y yo lo disfruté muchísimo. Y me fue abriendo un montón de caminos nuevos, porque el que venía solamente por la pesca, después quería venir con su mujer, sus hijos, sus amigos, y de paso descubrir otra parte de Argentina, que como bien sabemos tenemos todos los rincones y bellezas naturales como nadie, ¿no? Pensemos que tenemos 2 de las 7 maravillas naturales del mundo están en la Argentina, que tenemos patrimonio de la humanidad del UNESCO, tenemos de todo, biosfera, de muchísimo para dar. Entonces, gracias a eso, sin querer, como digo, porque me lo fueron pidiendo casi por relaciones de amistad o de conocidos y los podía ayudar, me di cuenta muy joven que había un nicho y que había algo para desarrollar ahí, una industria que hoy en día, después de 38 años, es otra cosa. Ahora tenemos la suerte y la bendición de tener unos hoteles magníficos por todo el país y tener gente muy preparada, pero yo viví todo ese proceso que realmente lo disfruté, trabajé muchísimo, soy una apasionada de mi trabajo y hoy en día, que ya pasaron tantos años, lo que más me gusta es poder compartirlo y devolverle a mi industria y a mi país lo que me dio. Y aquí estamos, en un momento que ya sé que me lo van a preguntar, que el turismo no está en su mejor momento. Ahí vamos, entonces, Mayta.
Vamos a la situación actual. El turismo, en definitiva, es el hecho soñado, lo que uno siempre está esperando después de tanto trabajo, poder lograr el sueño mágico de poder viajar. Hoy nos encontramos con una realidad totalmente distinta. ¿Cómo lo ves esta variante que pasó a ser del sueño a la pesadilla, llamémoslo así? ¿Te parece? Lo leí en una nota tuya. Contanos algo de esto. Sí, bueno, primero ese título que fue tremendo y drástico, y sí, creo que dije algo como que, en realidad fue en un contexto, ¿no? Pero bueno, dije que una pena que los viajes que siempre representaron sueños mágicos, se habían transformado en una pesadilla. Esperemos que no sean pesadillas recurrentes, ¿no? Pero sí, obviamente eso venía acompañado con otra frase más positiva, más optimista, que seguí diciendo que debemos reconstruir la confianza y recuperar ese espíritu de aventura para seguir viajando. Yo creo que el viajero tiene en su ADN, desde Magallanes a Marco Polo, hasta el cohete que se lanzó en plena cuarentena en mayo al espacio. Bueno, creo que todos queremos seguir viajando, entonces tenemos que lograr volver a hacerlo, pero responsablemente. Entonces sí, creo que de la noche a la mañana el turismo paró. Ni bien se declaró la pandemia, lamentablemente se cerraron las cortinas. No tan rápido porque había que repatriar a todos los turistas que se encontraban viajando por el país. Gracias a Dios nos ocurrió esto al final de la temporada, ¿no? La temporada alta de turismo en Argentina para los extranjeros ocurre en la época de nuestro clima más lindo, ¿no? Que es de noviembre a abril, nuestra primavera, verano y otoño. Entonces nos agarró en marzo, ya en la cola de la temporada alta, por un lado mejor, porque ya habíamos pasado bastante de nuestra temporada, pero teníamos muchos viajeros acá que había que retornarlos inmediatamente a su casa. Algunos no se querían ir, otros se trataron de alargar todo lo posible y hasta buscaron si alquilar un departamento o algo, porque les parecía que en Europa iban a estar, porque había más casos y todo parecía que se iba hacia Europa, y después se fue a Estados Unidos y todo, y nosotros parecía que acá iba a tardar más en llegar, cosa que después vimos cómo fue desarrollándose. Pero en ese momento había que devolver a la gente a su lugar y hacerlo de la mejor manera posible y que les fuera la menos incordia posible poder volver a sus hogares. Así que bueno, eso fue lo que pasó, pero a partir de cierto momento de marzo, cuando se cerraron las fronteras totalmente, y bueno, ahí para todo el que se dedica al turismo, que es una cadena de valor interminable, los ingresos pasaron a ser cero. Sí, hay muchas empresas que están, o todas las empresas, no algunas, todas las empresas y los monotributistas. Cualquier persona que se dedique al turismo o que tenga una actividad afín del turismo, realmente la está pasando muy mal. Y Marita, también me refería con el tema de la pesadilla y del viaje, solo para terminar eso, es que me refería un poco a que ahora, si fuéramos a viajar, nos tendríamos que vestir de astronautas, no podemos tocar nada. Imagínense que bueno, todo lo que se está haciendo ahora para automatizar toda la experiencia del viajero, para que no toquemos nada, que no haya contacto físico ni humano, entonces todo va a ser digital, desde, no sé, ni vamos a tocar un menú con la mano, sino que vamos a elegir desde una pantalla, o se va a tratar de abrir que las puertas de los hoteles se abran así y demás, en los aeropuertos tratar de que las valijas, todo lo que hagamos, todo lo que antes hacíamos, tratar de no hacer ni colas ni todo lo demás. Pero imagínense hasta subirse a un avión y no querer tocar la comida o llevarse su propia comida, tocar un timbre para no hacer cola si uno necesita ir al baño, no sé. Todo va a ser un mundo que no condice con aquel romanticismo que es el viaje en general. Y eso es un poco a lo que me refería. Pero insisto, tenemos que recuperar que la pesadilla no sea recurrente y que se recupere aquel sueño mágico que significa viajar para todos los que alguna vez han viajado y han descubierto el gran poder de impacto que tiene el viaje en nosotros como personas, en nuestra cultura, en nuestro conocimiento, en nuestra educación, pero también en nuestra empatía, en nuestra forma de relacionarnos con otras culturas. Y si puedo hablar un segundo más, lo veo algo que va bastante más allá. El viaje no solo es una experiencia, nosotros pasamos un poco de sentir que teníamos que crear experiencias a crear sensaciones y emociones, a que los viajes, además de eso, pueden transformarnos a nosotros. Es un poco como el retorno del héroe. El héroe
Se dice que cuando el héroe sale hacia lo desconocido, viaja, llega a otro lugar, se empapa con esa cultura de ese lugar, conoce gente, intercambia y vuelve más sabio, vuelve con una mente más amplia, vuelve con una visión, una perspectiva diferente de cosas que no conocía antes. ¿Y qué pasa? Vuelve a su casa y con su círculo más íntimo, que son su familia, sus amigos, ¿qué hace? Le cuenta, con el entusiasmo tremendo que tenemos cuando volvemos de los viajes, contamos y relatamos anécdotas que a veces son tan fuertes, esas anécdotas, habiéndolas vivido en primera persona, que traspasan generaciones. Seguramente algunos recordamos de algun cuento de un abuelo, de una madre que me contó que qué le pasó cuando fue a tal lado. Y bueno, eso tiene un poder casi exponencial, ¿no? Hay un efecto realmente que sigue creciendo después del viaje. Y creo que eso es parte de la magia del viaje y por eso creo que nunca deberían desaparecer. Maíta, sacando un poco lo que viniste comentando en estos últimos minutos, te hago uno que es presente y el futuro. En el presente, por lo que vos dijiste, el país se ve resentido por una de las fuentes de ingresos de divisas más importantes que tiene el turismo, pero sobre todo dentro del turismo, el turismo de alta gama, con lo cual es un cimbronazo fuerte para el país. Y pensando para adelante, vos haces mucha mención en los mercados regionales, en los Economías. sí, justamente las economías regionales, que son un poco la parte más fundamental y la que más se puede mover a partir del momento en que esto se empieza a soltar de alguna forma. Exactamente. Pensamos que cuando, bueno, podamos movernos, porque tengamos en cuenta que en este momento el turismo está prohibido. Es fuerte decir esa palabra, pero es así. Sí. Los hoteles están cerrados, las fronteras están cerradas, no hay vuelos ni internacionales ni domésticos. No se puede viajar. Entonces, ahora nos estamos preparando, ¿no? Los hoteles, todo lo que tienen que ver con la industria de los viajes, desde los aeropuertos, las líneas aéreas, los hoteles, los guías de turismo, las agencias receptivas, los restaurantes, los bares, las cafeterías, todos los que tienen una tienda de artesanía o una tienda de diseño que le puede interesar a un extranjero, nos estamos preparando, estamos estudiando y viendo todo ese sistema de protocolos, esos cambios de hábitos que van a existir. Pero bueno, digamos que podemos salir a viajar. Y también tengamos en cuenta que el turismo era algo que queríamos promover, porque era un incentivo, era un premio. Tanto es así que hay gobiernos como el nuestro que han creado fines de semana más largos o puentes para incentivar a la gente a salir y a recorrer y a conocer, no solo a conocer su país, que es lo más importante tal vez, pero también, digo los tal vez porque después podemos ahondar más en ese tema, por qué creo que es tan importante conocer nuestro país, pero más que nada ayudar a esas economías regionales también. Y bueno, y hoy en día, justamente, el otro día tuvimos un fin de semana puente, pero teníamos que quedarnos encerrados en casa, o sea que hasta eso ha cambiado. Y cuando digo que es una cadena de valor tan larga, es realmente cierto. Pensemos en todos, empezando por las economías regionales, ¿no? Que pienso que cuando esto se reactive, sí, los primeros vamos a salir a viajar o a movernos dentro de nuestro área más cercana, ¿no? Es lo que se llama turismo de cercanía. Y viajaremos a los alrededores, a donde podamos. De a poco, cuando se abran las fronteras interprovinciales, podremos tal vez pasar de una provincia a la otra, y después los viajes regionales, y en algún momento que se abran las fronteras con nuestros vecinos. Consideremos que tenemos 3 tipos de fronteras nosotros con nuestros vecinos para cruzarlas, ¿no? No solo las terrestres, con Chile y Bolivia y Paraguay, además, después también tenemos las fluviales y tenemos las aéreas. Cuando estas fronteras se empiecen a abrir, también va a haber que ver lo que está pasando, porque le está pasando a Europa, por ejemplo, que nosotros admiramos en todo, en la vida, creo, a Europa, y bien, porque es la civilización de la cual en general los argentinos venimos. Ellos probaron abrirse al turismo, y ya lo hicieron, se tomaron unas cuarentenas no tan estrictas como las nuestras, y ya abrieron al turismo, abrieron los hoteles, empezaron algunos países a cruzar de un lado a otro, sobre todo porque es su verano, es su momento de vacación. Y en Europa las distancias son tan cortas, no están tan alejados como nosotros. Entonces es muy fácil pasar en horas de un país al otro, y existiendo la Unión Europea, con más razón, ¿no? Todo es muy fácil. Pero ¿qué pasó?
no fue la gran temporada de verano que algunos tenían ilusión de recuperar y de estar a tiempo. ¿Y por qué? Por varias razones. Una, porque el que viaja y sale quiere estar seguro de que va a poder volver, y esto se complica. Por otro lado, está habiendo rebrotes. Las noticias de la semana pasada, que Inglaterra le cerró a España, o digamos, creó una cuarentena obligatoria de 14 días para el que fuera a España, que vive del turismo, fue tremendo. Mismo en las Islas Baleares, ¿no? Mallorca, Menorca, Ibiza, mismo las Islas Canarias también, que tienen tanto turismo europeo, del turismo del norte, ¿no? Los ingleses, los alemanes y demás, que van hacia el Mediterráneo en el verano, se acabó. Y bueno, creo que podemos aprender un poco de todo eso, ir muy sigilosamente y entender que tal vez los brasileros no van a, no sé si vamos a querer que venga o si ellos no van a poder venir, según como aparezca y siga nuestra pandemia en Argentina, y lo mismo con los chilenos, ni hablar con el Uruguay, que el Uruguay es el único país de todo Latinoamérica que Europa le abrió las puertas. O sea, todavía nosotros no podemos, no solo no tenemos vuelos, y tenemos que tener permiso, ¿no? Para empezar a movernos. Por eso pienso que cuando empecemos a viajar regionalmente, que eso creo que va a ser muy positivo, o sea, dentro de todo lo negativo que esto aporta, creo que esta cuarentena, esta pandemia y todo este sufrimiento que estamos viviendo nos sirvió para reflexionar y aprender sobre nuestras debilidades y también para darnos cuenta de cómo es nuestra idiosincrasia y cuánto más humildes deberíamos ser, y ponernos en serio a trabajar todos juntos, a trabajar colaborativamente. Entonces, si vamos a lograr que viajemos dentro de nuestro país y colaboremos con esas comunidades locales y con esas industrias regionales, va a haber un enriquecimiento para el país y para la cultura nuestra. Tenemos unos proyectos muy lindos en ese sentido, que si quieren después se los comparto, pero creo que nos vamos a preparar para poder circular dentro de nuestro país, viajar regionalmente. Creo que los viajes primeros que van a surgir son los viajes en auto, porque la gente se va a sentir más segura viajando en auto que en avión, o tomarse un avión corto, que son los aviones que conectan nuestros destinos. Pero creo que el viaje más largo, más profundo, ese va a ser el que va a ocurrir a destinos secundarios. Por ahí siempre estamos acostumbrados a ir a los destinos más conocidos, pero vamos a querer ir a recorrer cosas que antes no se nos hubiera ocurrido ir. Así que creo que hay una parte positiva ahí. Pero recién ahí, después de esa preapertura restringida, regional, continental, recién ahí vamos a llegar al turismo internacional. Y ahí esperemos estar preparados, pero eso va a ser un largo camino. De acá que la gente que vive lejos, o digamos el hemisferio norte, ¿no? Sobre todo el que viene de Europa, de Estados Unidos, ni hablar de Australia, de Asia, se animen a tomar uno o más aviones y estar 11 horas o 12 o 10 o lo que sea adentro de un avión y cruzar aeropuertos, va a pasar mucho tiempo. Siento decirlo porque es tremendo. Es verdad. Y por eso creo que tenemos que prepararnos y reconstruir la confianza y lograr estar listos para cuando alguien se anime a volver a nuestro país. Bien, eso es muy interesante y bueno, ojalá que podamos remontar toda esta situación. Nos queda menos de un minuto, Carlos. ¿Querés hacerle alguna consulta chiquitita más que quede para que Maíta esté respondiéndonos? O bueno, ver cómo le damos el cierre a la nota, por favor. Sí, solamente decirle a Maíta que a través de lo que ella habla, te das cuenta que lleva el turismo en la sangre. De hecho, lo comentó, lo trae de sus padres. Ella lo asumió bien y lo trasladó porque una de sus hijas, o la hija, Sofía Sánchez, ¿no? Sí, te enteraste. A ver. Es diseñadora y anda también por el mundo. Sí, bueno, eso veo que has hecho conexiones. Sí, tengo 3 hijas maravillosas. Sofía, o Chufi, como es conocida con su marca, y bueno, y en el medio, ella está en el mundo de los viajes y de la moda, más que nada. Sí, vive hace unos años afuera y se ha transformado en bueno, yo estoy muy orgullosa como madre porque viajó por su profesión y logró hacerse un lugar, primero en Estados Unidos y después en Europa, y ahora sí tiene su marca de ropa, es una gran referente. Pero tengo 3 hijas maravillosas. La menor trabaja conmigo en el turismo y la mayor también es diseñadora de modas y bueno, cada una tiene una carrera de las cuales me enorgullezco. Pero tengo 2 hijas viviendo afuera y tengo nietos viviendo afuera, así que mi primer viaje
va a ser ir a ver a mis nietos. Maíta, la próxima vez la invitamos entonces a tu hija. Te agradezco mucho, se nos fue el tiempo y lamentablemente me están pidiendo que entregue y que cerremos la nota. Te agradezco mucho y la verdad que fue muy interesante. A disposición de acá, seguramente te llamaremos cuando esto empiece a cursarse nuevamente y abrirse. Gracias por todo, Carlos, gracias y seguramente nos estamos viendo el viernes próximo. Disculpen, pero el tiempo se nos ha acabado. Gracias. Un placer para mí, gracias. Hasta el viernes. Chao, chao.